lo que antes me costaba un año completo de trabajo, de 16, 17 horas sin descansar en jornadas completas. Hoy en día yo puedo decir que ya el sueldo de ese año se hizo en menos de 4 meses. Mis primeros 2 cursos fueron esa ilusión falsa que te venden en que ya todos los problemas se acaban o que lo hacían ver muy sencillo de una u otra manera, pero eran estrategias donde no enseñaban backtesting, no enseñaban números, no había nada allí. Bueno, Rafa, si te quieres presentar un poco. Bueno, sí, mi nombre es Rafael Rey, soy venezolano, 37 años, padre de familia, 3 hijos. Emigré como muchas personas desde mi país, prácticamente ya 10 años, julio 2016, dando la batalla en el trading desde el 2018. Conozco Franco desde el 2019, sí, 2019, cerca de 2020, y desde ahí estamos en lo mismo. Ya serían que 8 para 9 años, más o menos. Más o menos, sí. Ok, ¿y qué fue lo más duro de esos primeros años en los que tal vez le metías muchas ganas, horas, estrategias, cursos, pero todavía no veías resultados? Bueno, sí, yo creo que como muchos la primera ilusión es pensar que con el trading el día de mañana dejábamos el trabajo, ya éramos rentables y que solamente por aprender una teoría o un curso ya simplemente toda la rentabilidad llegaba y no volvíamos a trabajar en un trabajo regular, y creo que ese es el primer golpe duro con la realidad. Como dice, sin duda alguna, mis primeros 2 cursos fueron esa ilusión falsa que te venden en que ya todos los problemas se acaban o que lo hacían ver muy sencillo de una u otra manera, pero eran estrategias donde no enseñaban backtesting, no enseñaban números, no había nada allí. Cuando me empieza a cambiar la perspectiva, sin duda alguna, es cuando te conozco allá, 2019, empiezo a escuchar la palabra probabilidades y estadísticas. Ahí en ese momento como que empezaba a tejer mi mapa, pero consumía teoría. Luego, por una u otra cosa, luego de la pandemia, me retiro del trading, después vuelvo. Estuve en ese bucle, ¿no? En que quería forzar resultados, no llegaba, me frustraba, me desaparecía el trading. Era consistente un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, digamos, consistencia en sentarme todos los días a la misma hora, respetar una misma entrada, respetar un mismo plan, y digamos, llegaba el día perdedor y terminaba tirando todo a la basura por completo. Bueno, me decís que estuviste yendo, viniendo, poniendo pausa, volviendo. ¿Por qué volvías de nuevo? Había algo que me decía que lo siguiera intentando, algo, mucha lectura, y siempre como que comencé a comprender de que lo que no se logra en la vida es lo que no intentamos. Y siempre me decía, ¿por qué no una oportunidad más? ¿Por qué no? Bueno, por cosas me alejo, por la profesión que comencé a ejercer en este país. Estuve viajando varios años como camionero aquí en Estados Unidos. Un cuento rápido o largo, corto, digámoslo así. Invierto lo que tenía de ahorros en comprar un camión de estos, porque el negocio iba muy bien, porque ya había tenido experiencia, tenía años, y ahí viene un punto de inflexión en mi vida. Año 2023, quiebro por completo, pierdo todo, ahorros, el negocio no fue como tenía que ir, y caigo en un hueco bien profundo, sinceramente, donde me quedo sin dinero, sin ahorros, digamos, sin lo material que te había puesto de que era el colchón mental, ya no estaba. Claro. Volver a empezar de cero, volver a reinventarnos, pero yo nunca durante este tiempo dejé de mirar gráficos. No operaba, pero siempre tenía mis análisis, siempre veía aquí, siempre veía allá, siempre estaba esa pequeña ilusión, ¿no? Y obviamente sinceramente caigo en una depresión en donde no quería ni levantarme yo de la cama. Ahí duró un tiempo, volver a decirle a la cabeza, ya no somos dueños de empresa, ya no trabajamos para nosotros mismos. Ahora de nuevo, regresar a buscar trabajo, regresar a trabajar a otra persona y volver a entender el proceso de empezar de cero, empezar nuevamente, digamos, a subir escalón por escalón. Para resumir el cuento, sigo trabajando, y el año pasado, 2025, sí, cercano a junio, prácticamente junio, julio, tú abres lo que era la mentoría 1 a 1. En ese tiempo yo digo, wow, Franco apareció en mi vida de nuevo, mi ángel.
Entonces, sí, voy a la entrevista y desde allí que empezamos a trabajar el uno a uno, entendí que era aquí, era esto lo que realmente quería hacer y para hacerlo tenía que caminar el camino, tenía que atravesar los miedos, las inseguridades, tenía que caminarlo y sin duda alguna con la mano de Gustavo, con tu mano, todo ha sido maravilloso. Ahora, mirá lo interesante. Te tuviste que levantar desde cero y esa mentalidad que probablemente forjaste o las cosas que aprendiste de vos mismo, porque era la misma persona con otro aprendizaje, hizo que esta vez si puedas encarar las cosas de una forma distinta, con tal vez otra resiliencia, otra disciplina, que si no tenés esos aprendizajes muchas veces te mantenés en ese nivel. A veces la vida te obliga por ahí a aprender cosas, quieras o no. Ahora, volviendo al tema un poquito del trading. Antes de iniciar esta última formación donde empezaste a ver resultados, ¿cuál era tu frustración más grande al tradear y que ver que pasan los años y que no logras esos resultados que esperabas? Sin duda alguna era como tener puestas muchas esperanzas, ¿no? En cuanto a dinero. Hay que ser sinceros que al final del día todo decae en el dinero. Mi principal frustración era no tener resultados. Era, como te digo, poder ir un día bien, 2 días bien, vamos a poner una semana bien y el día que llegaban las cosas negativas, mandaba todo al carajo. O sea, no me importaba, era ese bucle mental de autosaboteo, era el no entender de dónde venía esa necesidad por el resultado, el querer forzar el resultado. Creo que mi frustración más grande era esa, no tener resultados, no retirar de manera constante. Claro. Y esa es la razón por que la mayoría abandona generalmente, más que nada por temas de acompañamiento, probablemente. Correcto, Porque correcto. no importa si estás acompañado o no, las emociones, las dudas, todo eso viene sí o sí. Entonces, por ahí si tenés un acompañamiento, te enderezás rápido antes de saltar a la siguiente estrategia que tiene las mismas dudas, las mismas Correcto. emociones, pero tal vez en otro mercado o con otro patrón, pero las dudas y las emociones están ahí. Sí, porque la pérdida siempre va a llegar, es parte del negocio. Exacto. Ahora, ¿qué resultados tuviste desde que comenzaste con esta última mentoría? ¿Qué resultados tuvimos? A ver, desde todo punto, desde lo personal, volver a crear una rutina constante para operar, tenerte a ti, tener a Gustavo, preguntar, hey, necesito esto, necesito aquello, y siempre han estado allí para resolver cualquier duda. Días cuando llegan esos marcos mentales que no son muy favorables, dan otra perspectiva por allí, por la experiencia. Entonces, es como mantenerme centrado y tranquilo al momento de poder estar aquí en los gráficos, volver a hacer backtesting. Hice muchos backtesting en el pasado, pero los backtesting quedaron allí guardados. No, fueron experiencias, sinceramente, como dices, han sido experiencias, pero volver a hacer backtesting, volver a tener algo claro. Y creo que algo cool aquí que pasó al momento de que perdí todo, cuando yo perdí todo, yo perdí hasta el miedo. Y en el momento en que yo perdí el miedo, mi trading cambió. Esa es la realidad. Se fue el miedo al éxito, digamos. Sí, prácticamente sí, porque no tenía nada que perder y creo que ahí entra lo que dices de la parte mental. Cuando queremos hacer todo forzado, la mente nos juega una mala pasada porque la mente nos crea una falsa ilusión de que nos hace ver que no somos capaces y resulta que sí somos capaces y cuando tenemos una estrategia probada, cuando tenemos, digamos, esos números que respaldan, es concentrarnos en ejecutarlo, entender que es un sistema, no importa que lleguen números rojos, no importa, que hay 20 días verdes, magnífico, que hay un día rojo, llegó, no pasa nada. Tal cual. Y el trading al final del día la teoría se aprende rápido. Literalmente lo que yo uso hoy tal vez lo aprendí en los primeros 2, 3 meses cuando inicié. Y la mayoría ya tiene esa información. Ahora después tenés la parte práctica de generar hábitos saludables. Y por último la parte psicológica, mental, como quieras decirle. Que para mí, luego que tenés la práctica, luego que tenés los datos, es el 100%. 100%. Sí, yo desde mi experiencia hoy en día, yo me atrevo a decir de que el trading es 99% psicológico. Literalmente la estrategia es lo más sencillo de aprender. La teoría cualquiera, colocas a un niño de 6 años y se la aprende, pero el manejo emocional es allí. Una vez que nosotros abrimos ese gráfico, es ese bucle de emociones. Si tenemos mal relación con el dinero, vamos a tener avaricia, no vamos a aceptar resultados. Si tenemos una muy exceso de confianza, podemos ver un número extremadamente grande y no lo vamos a querer tomar. Entonces hay que mantenernos en ese balance y ahí vuelven
va a entrar eso, una estrategia clara. Si tenemos un ratio fijo, no importa ese punto emocional porque va a estar, es simplemente esperar la entrada en el momento que ejecutamos, dejamos nuestro target, nuestro stop loss y que sea lo que tenga que ser. Claro, de hecho, llegado a cierto punto cuando ya estás escalando, una sola decisión mal tomada te puede eliminar un retiro que estaba a dólares. O sea, ocasiones donde, me faltaron $10 para completar y retirar. O por la regla de consistencia, lo que sea. Y chao, hasta ahí llegó. Correcto. Entonces es ahí donde te das cuenta que es 100% mental. Ahora, a nivel de dinero, de cantidad de retiros, ¿cómo ha ido eso? Vengo retirando de manera constante desde octubre 2025. Octubre, noviembre y diciembre fueron meses bajos entre comillas, pero a la final era decir retiros de 1,000, de 1,200, pero la cabeza cambia y dice, wow, esto es real. Para mí siempre va a ser icónico esos primeros 1,400 que yo retiré y poder, literalmente yo llego con el retiro y bromeo con mi esposa. Ahora sí, vivimos el trading. El primer retiro supongo que es inolvidable. 100%. Y luego de que llegan las vacaciones de diciembre, bueno, vacaciones entre comillas, la fiesta, la pausa del mercado, por así decirlo, vengo con una mentalidad totalmente fresca y digo, este año vamos porque vamos, y enero, febrero, todos los meses han venido siendo retiros constantes. Al día de hoy ya podemos decir que lo que antes me costaba un año completo de trabajo, de 16, 17 horas sin descansar en jornadas completas, hoy en día yo puedo decir que ya el sueldo de ese año se hizo en menos de 4 meses. Claro, y de un año, una locura. Exactamente. Entonces es algo que decimos a dónde lo podemos escalar, y ahí entra, nuestros límites son la mente, no hay nada más, y si lo podemos creer en la cabeza, después lo vamos a ejecutar con un plan claro, llegan los resultados. Totalmente, de hecho por ahí vemos en el grupo que publicás, ahora dejaste de publicar, yo creo que por razones obvias, pero publicabas uno tras otro y la gente automáticamente, ¿cómo hiciste? ¿Qué estrategia aplicás? ¿Qué estás haciendo distinto? Y no es nada, es consistencia. Son buenas decisiones aplicando todos los días lo mismo. Sí, yo por ahí no le quise seguir creando esa ansiedad porque entiendo que hay gente que viene entrando en el grupo, otros que están allí en ese proceso de que no tienen resultados, y por ahí es que les dejé de compartir esos resultados, de no crearles la ansiedad, ¿sabes? Porque yo también estuve en ese proceso, y cuando uno no tiene resultados está frustrado y de repente vemos que la otra persona retira y decimos, pero ¿qué está pasando? La estrategia no funciona, están vendiéndome humo, están vendiéndome esto, pero es lo que acabas de decir, es la mente, no hay nada más, es simplemente seguir ejecutando el sistema, pero pasa algo, que ya operamos sin esa necesidad. Yo antes deseaba, yo antes anhelaba, yo forzaba, como te digo, yo quería retirar porque sí, y cuando tú te despegas del forzar, del querer, de ese ego, que al final del día es ese ego de avaricia, de que lo queremos todo ya. Una vez que nosotros soltamos eso, los resultados llegan. Curiosamente, cuando dejamos de pensar en el dinero es cuando el dinero llega. Claro, yo creo que también es cuando ya lo haces palpable. Así sea que retires $500, yo siempre recomiendo, agarrá, vas al banco, lo retiras, no te lo gastes con la tarjeta de débito. Lo retirás y te lo gastás en efectivo para darte cuenta que es real, para que te pueda hacer ese clic y ahí liberás mucha ansiedad. Y hay otro tema respecto de lo que me decís también, de que les genera ansiedad ver resultados de otros. Y yo cambié la perspectiva porque yo antes también les generaba ansiedad. O sea, el hecho de no ver resultados en ellos ya les genera ansiedad. Pero no es lo mismo no ver resultados en ellos, pero tener la motivación de otro, de decir, mira, esto es real. Si hay alguien en mi mismo grupo, si hay 2, 3, 4, 5, 10 personas teniendo resultados y yo no, es que tengo que estar haciendo algo mal. O son datos o tengo que estar haciendo algo mal. Y creo que esa ansiedad es buena dentro de todo, porque cuando yo comencé no existía esto. O sea, ni siquiera existían las pruebas de fondeo en realidad, y menos gente que muestre retiros de cuentas reales. Correcto. Entonces era ansiedad por no ver resultados y punto. Pero yo creo que eso hubiera sido una motivación que hoy en realidad hay mucho. Ahora, Rafa, si tuvieras que darle un consejo a la gente que está mirando este video, que todavía no está en el programa, pero que quiere aprender de vos, que ya lo lograste, que retiraste más de 5 cifras y vas para 6, que retiras todos los meses y que ya podés
podrías vivir de esto si quisieras, ¿qué consejo o consejos le darías? El primero es capacitación. Sin una capacitación no van a poder tener resultados. Capacítense con el que quiera, bien sea con Franco, me pueden hasta preguntar a mí si quieren, con el mentor que quieran, pero tienen que tener las bases de educación y sin duda alguna que algo que acorta mucho el proceso es tener un mentor. Sin un mentor es como dar vueltas y vueltas en el mismo círculo y no salimos porque al final del día cuando tenemos un mentor estamos pagando por los errores que el mentor ya tuvo, pero ya están arreglados, ya nos estamos ahorrando un 80% del camino y tener esa humildad para poderlo escuchar y entender lo que nos quiere enseñar nos va a ahorrar mucho el camino. Lo segundo es una vez aprendido la teoría que les enseñen es hagan un buen backtesting, tengan ese respaldo de números porque cuando tenemos números claros dejamos de tener esa ansiedad en el resultado. Ya vamos a saber que el mercado lógicamente es aleatorio, tenemos tanta cantidad de operaciones positivas, nos van a llegar las negativas también, pero al final del mes, de los 6 meses o del trimestre, como lo quieran llevar, lo importante es que esos números se mantengan arriba, ejecutar ese plan. Pienso yo que es lo más importante y si se van a las partes de las pruebas de fondeo, un presupuesto. Es clave tener un presupuesto. Así sea empezar con una cuenta, yo empecé con una cuenta, luego se va escalonando, podemos tener 15, 20, 25, el punto que tu mente te lo permita manejar, pero hay que tener un presupuesto por cada cuenta, por lo menos. En un inicio yo recomiendo tener 3 evaluaciones, es decir, si la cuenta cuesta $60, tener 180 y decir, no importa si me equivoqué y tengo un reset, aquí lo tengo, pero no quieran comprar 3 cuentas de golpe, porque si ni siquiera están entendiendo el riesgo de una cuenta, es imposible tolerar el riesgo de 3 y eso es lo que vas a crear frustración. Y de allí, una comunidad. Sinceramente, tener el mentor y tener una comunidad, como tú dices, donde hayan personas que ya tengan resultados o que estén en ese mismo proceso, ayuda a hablar porque al final del día el trading es una profesión solitaria, es una profesión donde si nos descuidamos, la brecha es muy corta mentalmente entre caer en un hueco o mantenernos a flote todo el tiempo. Y si tenemos personas que estén en un mismo entorno, hablando y mostrando lo mismo, eso ayuda bastante. Perfecto, Rafa. Muchas gracias. A ti.